Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos. Es un gusto poder saludarles nuevamente en esta mañana. Gracias a Dios por este día que nos da y el privilegio de poder tener nuestra clase. Y les invito a hacer una oración para iniciar con nuestro tema de hoy. Padre, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor que derramas en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por este tiempo que nos permites apartar para ti, para seguir conociendo tu palabra, para seguir, Padre, alimentándonos espiritualmente y poder fortalecer nuestra vida espiritual, fortalecer nuestra fe en ti y poder vivir esas vidas agradables a ti, Señor. Padre, te pedimos tu bendición para este tiempo, te rogamos que, Padre, tu Espíritu Santo nos guíe, hable a nuestras vidas y nos dé el discernimiento que necesitamos para comprender tu palabra y poderla poner por obra, Señor. Nos ponemos en tus manos, rogándote todo esto y pidiéndotelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada vimos la mentira acerca de la hipocresía en la iglesia y en esa clase aprendimos que hay muchos que dicen todos los cristianos son hipócritas, juzgan a otros y hacen lo mismo. Y lo trágico de esta mentira es que tienen razón a veces y esta hipocresía estorba la fe de muchos y les da pretextos para que se alejen de Dios. Y es una piedra de tropiezo para los inconversos, para los nuevos. También vimos que hay que distinguir entre el hipócrita y el cristiano sincero. El hipócrita pretende ser un cristiano en público, pero su estilo de vida en privado y aún a veces en público está lleno de contradicciones. Y veíamos que el cristiano sincero es una persona que todavía batalla contra los deseos carnales, es un pecador salvo por la gracia de Dios que peca ocasionalmente, no es impecable. El cristiano sincero se esfuerza por imitar a Cristo tanto en público como en privado y cuando falla pide perdón y sigue adelante, ¿no? Eso es lo que vimos en nuestra clase. También se nos quedaron algunas tareas que espero las hayan hecho para seguir pues creciendo en nuestra vida espiritual y hacer lo que el Señor nos pide para convertirnos en hacedores de su palabra y no tan solamente en oidores. Y hoy, hermanos, nuestra clase trata de el machismo, la mentira que dice que el hombre es superior a la mujer y ella solo tiene que obedecer. Pero, ¿qué es el machismo? Bueno, el machismo es una ideología que engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la superioridad del hombre sobre la mujer. Y en México es un referente de la identidad masculina para ser hombre. Entonces el machismo se compone de ciertas conductas y creencias que promueven diversas formas de discriminación contra la mujer y su principal característica es la degradación de lo femenino. Su mayor forma de expresión es la violencia en cualquiera de sus modalidades contra las mujeres. Pero, ¿qué es el hombre más hombre? Quizás nos preguntemos, bueno, ¿qué es un verdadero hombre? ¿Cuál es el hombre más hombre? Bueno, veamos las características de un verdadero hombre contra las de un machista. Y hay una gran diferencia entre estas dos personas. Por ejemplo, un verdadero hombre es fuerte, pero tierno a la vez. Sabe expresar sus sentimientos, respeta a la mujer como persona de igual valor a él, ¿sí? Y deja que a su esposa tomar decisiones propias. Es capaz de amar y ser fiel. Defiende a la mujer del abuso. Es sabio en tomar el parecer de su esposa, ¿sí? Y anima a la mujer al desarrollo personal. Ese es un verdadero hombre. Un machista es duro. Mira a la mujer como inferior a él. Es celoso, controla a su esposa con mano dura, tiene muchas mujeres, ¿sí? Hace chistes a expensas de ellas y dice todo, ¿sí?, en contra de ellas
y no toma en cuenta el parecer de la mujer. Es orgulloso y egoísta, maltratador, es mandón y controlador. Eso es un machista, ¿sí? Y la actitud del machista es de superioridad y especialmente en sus relaciones con las mujeres. Y tristemente, hermanos, muchos son casos patéticos, ¿sí? Abandonan sus responsabilidades que tienen en el hogar y lo peor de todo es que se creen verdaderos hombres, piensan que están bien y tal vez digamos nosotros, bueno, es que yo no soy machista, ¿no? Pero quizá no seamos machistas o quizá no seas machista, pero hay que ver qué actitudes machistas han entrado sutilmente en la relación hombre y mujer y uno sin darse cuenta las apoya, las aprueba, incluso a lo mejor las practica. Sí hay que examinarnos qué actitudes pudiéramos nosotros tener, ¿sí? De un machista y que pensamos que estamos bien. Entonces un verdadero hombre, como veíamos, es fuerte y tierno a la vez. Y Jesús era fuerte. Jesús podemos ver que es el ejemplo de un verdadero hombre, fuerte y tierno a la vez. ¿Sí? Incluso Jesús corrió a los vendedores del templo, confrontó a los fariseos y sufrió la burla y el dolor de la cruz sin quejarse. Y al mismo tiempo lloró cuando estaba frente a la tumba de Lázaro. Tomó a los niños con él, ¿sí? Respaldaba incluso a las mujeres y era compasivo con todos. Eso es ser un verdadero hombre. Otro ejemplo de un verdadero hombre es el apóstol Pablo. Era fuerte, él veíamos que incluso antes de su conversión era una persona dura, fuerte, cruel, pero ¿cómo trató a los demás cuando lo convirtió el Señor? Si nosotros vamos, hermanos, allá en nuestra Biblia, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y al 8 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Fíjense qué palabras de ternura, de amor expresa el apóstol Pablo aquí a los hermanos. Y en la primera carta de Pedro encontramos un fuerte llamado de atención a los hombres casados en cuanto al trato que deben de procurar hacia las mujeres. Y el pastor Alexander Strauss lo expresa de la siguiente manera, su comentario sobre este pasaje de 1 Pedro 3:7, y él dice, nadie puede darse el lujo de que sus oraciones sean estorbadas. Dios se toma muy en serio el honor que le da un marido a su esposa. Un esposo no puede tratar a su esposa con dureza o ser negligente en el cuidado de ella y al mismo tiempo creer que es un hombre espiritual. Dios no responderá a un esposo hipócrita que ora de manera elocuente frente a la iglesia, pero trata de manera cruel a su mujer en la casa. Fin de la cita. Eso es el comentario que este hermano hace acerca de este pasaje. Entonces podemos ver que Dios creó al hombre y a la mujer con igualdad en ser, pero distintos en deber. El hombre no tiene por qué sentirse superior a la mujer, ni la mujer superior al hombre. Ambos fueron creados a imagen de Dios, como nos lo enseña Génesis 2, 26 al 27, donde Dios dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces somos iguales, tenemos el mismo valor, ¿sí? Dios nos creó a imagen y semejanza de Él por igual. Entonces podemos ver, hermanos, que una exhortación del apóstol Pablo para los hombres la encontramos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. En la segunda parte, el apóstol dice, portaos varonilmente
y esforzaos. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, Pablo no está diciendo que el hombre se debe de portar como un macho. No quiere decir que la hombría del hombre le da derecho a ser superior a la mujer. No. Lo que está diciendo es que nos debemos de comportar como verdaderos hombres de Dios, de forma madura en nuestra vida espiritual para vivir con nuestra mujer como conviene entre cristianos, para darle el respeto, el honor y el valor que tiene también la mujer igual que el hombre. Entonces, hermanos, un verdadero hombre cumple su liderazgo responsablemente con amor, con ternura, y lo podemos ver ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, vamos a buscar, hermanos, nuestra carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 23, dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y en este pasaje, hermano, James Adams comenta lo siguiente y dice que en el hogar el esposo debe proveer un liderazgo amoroso. El marido no solo ha de ser un líder, sino un líder amoroso con su esposa. ¿Por qué, hermanos? Porque la esposa tiene necesidad de ser amada, de sentirse amada, y Dios manda al marido a amar a su esposa, como lo vimos en este pasaje, en el versículo 25, en el versículo 28 y en el versículo 30. Y pone el ejemplo, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, hermanos, tenemos una gran tarea. Sabemos que es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil de entender con cabalidad lo que representa el amor de Cristo a su iglesia. Sus dimensiones son impresionantes, pero lo que sí sabemos del amor de Cristo por su pueblo, por su iglesia, es que es un amor incondicional y sacrificial. Y así debe de ser el amor del hombre a su mujer, incondicional y sacrificial. Es un amor que cuida, que sustenta. Ese es el tipo de amor que Dios quiere con que el hombre ame a su mujer. Y todo esposo debiera de examinarse frecuentemente para ver dónde está fallando en cuanto a ser el esposo que su esposa necesita y que Dios ordena que él sea, ¿sí? La pregunta aquí para nosotros, ¿realmente estamos amando a nuestra esposa como a nosotros mismos, como a nuestro propio cuerpo? ¿Estamos amando a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Sí? ¿La estamos amando? Ahora debemos de prestar también especial atención en el versículo 21, porque ¿qué significa Efesios 5:21 tanto para el hombre como para la mujer? Fíjense, el pasaje dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero ¿en qué consiste esta sumisión? Bueno, muchos rechazan el concepto de sumisión porque la asocian de inmediato con la idea de debilidad o inferioridad. Piensan que una persona sumisa es una persona débil o que tiene un concepto bajo de sí misma.
Pero la verdadera sumisión no tiene nada que ver con la debilidad de carácter. La verdadera sumisión no significa esclavitud, tampoco significa inferioridad, no significa que todos deben someterse mutuamente los unos a los otros, no. Tampoco significa que las personas se deben someter, por ejemplo, que las esposas se deben someter a los esposos y los esposos someterse a las esposas. Eso no quiere decir Pablo en este pasaje. Eso no es lo que quiere decirnos él. El punto es que cada cual debe de hacerse, de someterse, ¿sí?, al control de quien ha sido puesto en autoridad sobre de él, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir. En otras palabras, cada cual dice respete el rango de autoridad bajo el cual ha sido colocado. Por ejemplo, la sumisión del hombre no es hacia su esposa, sino a Cristo, que es la cabeza del hombre, ¿sí? El hombre, dice Pablo, es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza de el hombre, porque esa es la forma en que Dios puso el liderazgo. Dice ahí en 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. Entonces podemos ver, vamos, que cuando Pablo dice someteos unos a otros en el temor de Dios, no quiere decir que el esposo, que la esposa se somete al esposo y el esposo se somete a la esposa, no, sino que cada cual se debe de poner bajo autoridad del que ha sido colocado, puesto sobre él. Eso es lo que nos quiere decir. ¿Por qué? Dice, porque el hombre es cabeza de la mujer. ¿Y qué significa ser cabeza de la mujer? Como nos lo dice en el versículo 23 y 24 de este pasaje, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador, ¿sí? Y dice en el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, ¿qué significa ser cabeza de la mujer? Bueno, vamos a ver lo que sí es, ¿sí? Ser cabeza no es tanto un privilegio, sino una responsabilidad la que Dios ha puesto sobre el hombre. Implica un liderazgo responsable en amor. Es amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, ¿sí? Entonces se trata, ¿sí?, de que el hombre debe de, sí, dice, sacrificarse por ella. El hombre se sacrifica por su mujer, su amor la edifica, la levanta, la honra y le da preferencia por sobre las cosas. Y si el esposo es sabio, escucha y delega responsabilidad a su esposa como su colaboradora de él. Y ahora vamos a ver lo que no es ser cabeza de la mujer, ¿sí? No es una competencia ni un pretexto para dominar a la mujer. No es un dictador. No es de los que dicen aquí mando yo. Ni es egoísta pidiendo que todos tienen que servirle a él, no. Incluso ser cabeza no es considerar a la mujer inferior a uno, ni incapaz de ser valorada por ella, no. No es el que uno tenga que de ordenarle lo que ella dice sin tomar en cuenta sus decisiones o querer controlarla, no. Eso no es ser cabeza. Y aquí lo triste, hermanos, de cuando el hombre falla en su liderazgo a la mujer es que muchos se limitan solo a satisfacer lo material. No son líderes en cuanto a la educación y disciplina de sus hijos. Le dejan toda la tarea a la mujer. Incluso no son líderes ni en la protección y cuidado de ella, de su esposa, ni en defender su hogar de las malas influencias. Y el gran error del machista es que tiene todo al revés, ¿sí? Quiere los privilegios, pero sin responsabilidades. Y si un esposo es un líder responsable,
y ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, realmente entonces no sería difícil que la esposa se sujetara a él y lo siguiera, ¿sí? Realmente no sería difícil, sería todo lo contrario, se sujetaría en humildad, en amor también ella, en obediencia a su esposo, porque él cumple o está cumpliendo, esforzándose en cumplir con su rol de liderazgo que el Señor le ha dado dentro del hogar. Entonces, hermanos, aquí un consejo a los esposos es: escucha con humildad lo que ella te dice. Cuida de no tratar de controlar sus respuestas. Cuida de no ser duro, áspero con ella. Trátala, dice Pedro, como a vaso más frágil. Y pregúntate, realmente debemos de preguntarnos, ¿sí? ¿Estamos amando a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia? Hay cambios que hacer en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestras acciones contra ellas, porque a lo mejor están siendo dignas de un machista. Y bueno, a las esposas también hay unas palabras para las esposas. Y esposas, el problema del machismo no solo pertenece a los hombres, también a las mujeres, porque tradicionalmente muchas mujeres aceptan el machismo como un modelo válido para los hombres en su vida e incluso enseñan a sus hijos a seguir este modelo antibíblico de ser machistas. Entonces medita en tus propias ideas sobre este tema. Ve y quizá a lo mejor también, aunque tú te quejas del machismo, tú misma estás fomentando ese machismo para que tu hijo después sea igual y se comporte como el macho que tienes en tu casa. Entonces debemos también de tomar conciencia y mujeres no guiar a sus hijos a que tomen estas actitudes de un machista. Y entonces, hermanos, podemos concluir nuestro tema con las siguientes palabras. Dios ha puesto una gran responsabilidad delante de los esposos, pero al mismo tiempo les ha dado las herramientas para llevar a cabo su función dentro del hogar, esa función de liderazgo, esa función, ¿sí?, de poder tener ese rol de cuidar, de amar, de proteger a su esposa, a su hogar, a su familia, ¿sí? Y Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, sacrificándose por la iglesia. Y del mismo modo que todo esposo, ¿sí?, que ha creído en Jesús y ha puesto su vida en él, también entonces el esposo puede amar a su esposa de la manera que Cristo amó a la iglesia. Obviamente, el Señor es el que le va a dar la sabiduría, la fortaleza a través de su palabra para poder cumplir con este rol, con esta función de liderazgo, ¿sí? Entonces, una mujer que sea amada de esa manera no tendrá un mayor problema en someterse a su esposo siempre. Mientras el hombre esté cumpliendo con su función, la mujer sin ningún problema va a poder sujetarse a su esposo. Va a poder someterse, como dice la Escritura, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, hermanos, esta es nuestra clase. Espero sea de bendición, de edificación para sus vidas, ¿sí? Y bueno, la tarea de esta semana, hermanos, va a ser la siguiente, ¿sí? Y la tarea va a ser que examina tu comportamiento y actitudes con las mujeres y especialmente con tu esposa si eres casado, ¿sí? Esta principalmente va para los hombres, esta tarea. Y si ven que hay algunas actitudes machistas, en ese momento reconozcan que están mal, pídanle perdón a Dios y pídanle su ayuda y dirección para cambiar esas actitudes, esos comportamientos machistas, ¿sí? Y empezar a vivir una vida en matrimonio agradable a Dios, ¿sí? Entonces comienza a comportarte como un verdadero hombre de Dios que ama, que cuida y protege a su esposa, dándole el valor como persona. Ese mismo valor
que nosotros tenemos como hombres es el que tiene también la mujer, porque dice la escritura fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra nos creó a su imagen. Entonces tenemos el mismo valor, démosle ese valor también a la mujer. Y bueno, vamos a memorizar, hermanos, Efesios 5:25, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y vamos a continuar leyendo nuestra Biblia, hermanos, que es la única forma de nosotros poder conocer la verdad para echar abajo todas esas mentiras de Satanás y del mundo. Entonces sigamos leyendo, y ahora en esta semana vamos a leer la carta a los hebreos. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga. Espero que pues el Señor siga cuidándonos, guardándonos. Les mando un fuerte abrazo y pues nos veremos en la próxima clase. Primeramente Dios nos lo permita. Les invito a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites pasar en comunión. Gracias, Padre, por esta clase que, Señor, nos permites tener y darnos cuenta, Padre, de lo que es un verdadero hombre y lo que es un macho que quiere controlar a la mujer, que quiere estar por encima de ella, pisotearla, Señor. Y Padre, gracias porque tú nos muestras esa forma de vida que tú quieres que tengamos. Gracias porque, Señor, tú nos enseñas a ser verdaderos hombres, a portarnos varonilmente como dice tu palabra y esforzarnos en poder cumplir con lo que tú nos pides, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro matrimonio. Te rogamos, Señor, que como hombres, como varones de hogar, tú nos enseñes a ser, Padre, esos verdaderos hombres que tú quieres que seamos. Que, Padre, si hay cierta influencia de machismo en nosotros, si hay ciertas actitudes de machismo en nosotros, nos ayudes, Padre, a desecharlas. Que tú nos ayudes, Padre, a cambiar esas actitudes por las de un verdadero hombre, un verdadero hijo tuyo, Señor. Que podamos amar, cuidar y proteger a nuestra esposa como tú nos lo estás pidiendo, Señor, a los que somos casados. Y a los que no, Señor, que ellos, Padre, vayan conociéndote y vayan conociendo esa forma de vida que tú quieres para ellos, y que sean esos verdaderos hombres para cuando, Padre, pues tengan también a su esposa y puedan comportarse varonilmente con ella, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a cada uno, Padre, de tus hijos que la conformamos. Y Padre, todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó